Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, yeah. Hay libertad en la casa, libertad al danzar, libertad en la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar que somos libres, que somos libres por tu sangre. Libre soy, que somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Hola, envío un saludo a cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir la palabra y pidiéndole al Espíritu Santo que Él traiga revelación, alimento espiritual que pueda nutrir nuestra fe, que pueda mostrarnos los propósitos del Padre, que pueda guiarnos para caminar siempre en el centro de su voluntad. Que esta palabra pueda como una espada de dos filos, llegar a nuestro corazón y pueda
mostrarnos si hay algo que necesitamos corregir, si hay algo que necesitamos poner en orden en este tiempo. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Marcos, San Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Marcos 9, del 14 al 29. Voy a dar lectura, dice la palabra de Dios. Y cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputan con ellos? Y respondiendo uno de la multitud le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. El tema para esa semana es una advertencia de parte de la palabra. No seamos parte de una generación incrédula. Jesús le dijo esa frase a los que estaban ahí reunidos. Dijo, oh generación incrédula, dijo, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo les voy a soportar? Y de ahí viene el tema, no seamos parte de una generación incrédula. Antes de que sucediera esta historia que acabo de leer, Jesús, acompañado de 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, habían subido a una montaña para estar en oración, en la presencia del Padre. Mientras ellos estaban ahí en la montaña orando, dice que la gloria de Dios resplandeció en Jesús. Dice, se transfiguró. Y fue algo, la gloria de Dios descendió sobre la vida de Jesús. Y bueno, los discípulos se dieron cuenta de la gloria de Dios. Era algo visible, era algo que podían percibir a simple vista, pero no solamente vieron el resplandor de la gloria de Dios sobre Jesús, sino también dice que se aparecieron Elías y Moisés. Imagínense la experiencia tan sublime, tan única que tuvieron estos 3 discípulos, ¿verdad? Vieron a Jesús en su gloria, en su majestad. Ya no solo en su humanidad, sino en su gloria. Pero también ellos fueron testigos de la aparición del profeta Elías y de Moisés. Y dice que los 3, Jesús, Elías y Moisés, empezaron a platicar, a conversar.
Fue una experiencia maravillosa, sobrenatural, y creo que los discípulos primero estaban así todos como no sabían ni qué hacer. Pedro incluso se ofreció a construir 3 cabañitas para pasar la noche, porque no sabía qué hacer, ¿verdad? Jesús les dice que guardaran silencio, guardaran en secreto ese momento tan especial que habían sido testigos. Entonces, ya que ellos terminan ese momento hermoso, bajan de la montaña. Cuando bajan de la montaña y llegan donde están los otros discípulos esperando, ven que hay problemas. Inmediatamente se dieron cuenta que algo malo estaba pasando. Había mucha gente, había un clima de discusión, de tensión. Estaba una situación así complicada, ¿verdad? Cuando Jesús ya llega a donde están sus discípulos y les pregunta qué está pasando, por qué están discutiendo con los escribas. Y ya entonces viene la explicación y ves que Jesús dice, oh generación incrédula, dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Esas palabras de Jesús no eran como de regaño, de reprensión, sino eran de tristeza, como decir, generación incrédula. ¿Cómo es posible que a estas alturas no crean? ¿Cómo es posible que no se den cuenta? ¿Cómo es posible que no perciban? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántas veces más tendré que repetírselo? ¿Tendré que mostrárselo? ¿Cuánto más tendré que soportarlo? Esa palabra soportar quiere decir, ¿cuánto más lo tendré que aguantar o padecer? Creo que había tristeza en el corazón de Jesús de ver la incredulidad que había en las personas que estaban ahí reunidas. Y había 3 tipos de personas. Bueno, había 4 tipos de personas, pero voy a referirme a 3 especialmente en esta enseñanza. Y lo primero que quiero destacar es cuidado. No seamos parte de un liderazgo espiritual con falta de fe. Allí había líderes espirituales. El problema de los líderes espirituales que estaban ahí es que no tenían fe, eran incrédulos. Los líderes espirituales eran los escribas. Dice que Jesús vio una gran multitud alrededor y escribas que disputaban con ellos. Estos escribas no eran cualquier persona. Ellos eran eruditos, eran personas muy estudiadas, eran personas muy inteligentes. Su trabajo, ellos dedicaban su vida en estudiar la ley de Moisés. Ellos conocían la ley, como decimos nosotros, de la A a la Z, de cabo a rabo, ¿no? Al derecho y al revés. Ellos eran expertos en la ley de Moisés. Ellos también eran encargados de copiar la ley de los manuscritos. Ellos iban copiando palabra por palabra, letra por letra, eran expertos en transcribir la ley. Ellos no podían cometer errores, no podían comerse palabras o sílabas o cosas así, sino ellos eran muy meticulosos, eran precisos a la hora de copiar la ley a un manuscrito nuevo. Entonces era su trabajo, pero también otro de sus trabajos era interpretar la ley, o sea, estudiarla, transcribirla e interpretarla. Ellos tenían que, ese era su trabajo, dedicarse en cuerpo, alma, en mente, estudiar, interpretar y transcribir la ley. Por lo tanto, ellos eran muy respetados por todo lo que sabían. Eran enciclopedias vivientes, ¿verdad? Eran eruditos de la palabra, de la ley. Entonces, ellos eran respetados. Lamentablemente, cuando Jesús los confronta, les dice que a pesar de todo su conocimiento, a pesar de toda su experiencia, a pesar de tanto que ellos sabían de la ley, ellos tenían errores garrafales. Uno de esos errores que ellos habían cometido es que no solamente estudiaban la ley, sino ellos la interpretaban. Entonces ellos empezaban a hacer comentarios o a escribir
lo que significaba y le empezaban a añadir, muchas tradiciones humanas a las leyes de Dios, ¿sí? Incluso llegó un momento que los comentarios de la interpretación que ellos hacían tenía más peso o tenía más validez que la misma ley de Dios. O sea, imagínense eso, ¿va? Que primero esos comentarios, esas explicaciones que ellos le añadieron a la ley, llegaron a ser más valiosas que la propia ley. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 7, del 5 al 13, dice así la palabra. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, otra vez más se mencionan a los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Como dice, la tradición de los hombres eran los comentarios, eran las explicaciones, los añadidos que los escribas habían plasmado. Junto con la ley venían la interpretación de ellos. Dice, la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. O sea, Jesús dice, mire, eso de los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y muchas otras cosas que están ahí, eso no es lo que la palabra de Dios, eso se le añadió, esa es la interpretación, eso es lo que ustedes dicen que significa. Dice, y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y pone un ejemplo, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento es de la ley de Dios. Dice, escuchen, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Estos dos mandamientos son de la ley. Dice, pero vosotros decís. ¿Quiénes son esos vosotros que decís? Los escribas, los que interpretaban esos mandamientos. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre morirá. Dice, pero ustedes han añadido, escuchen, basta que diga un nombre a su padre o a su madre. Es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Fíjense qué terrible era eso. O sea, ellos tomaban la palabra, le añadían, dice, bueno, es cierto, la ley dice que hay que honrar al padre, a la madre, la ley dice que si alguien no lo hace, va a estar bajo maldición. Dice, pero nosotros decimos que si un hombre le dice a su papá o a su mamá, lo siento, no te puedo ayudar porque todos mis bienes han sido consagrados a Dios y ya no hay nada para ti. Dice, entonces ya no pasa nada. O sea, dice, ya esos mandamientos ya no son para ti porque tú ya dedicaste. Pero esa añadidura, ese no era de la palabra de Dios, era la explicación, la interpretación de ellos. Entonces, uno de sus grandes pecados de los escribas era ese, que llegaron a poner por encima de la palabra sus propias interpretaciones. Y otro pecado que ellos tenían era el pecado que ellos, a pesar de que sabían la ley, no la obedecían. Mire lo que dice Mateo 23, del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés, la cátedra es decir, en las leyes que nos dejó Moisés, se sientan los escribas y los fariseos. Se sientan, quiere decir, se sientan a estudiar, se sientan a conocerla, a leerla, a meditarla. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Además de
de que sus propias opiniones que ellos habían escrito valían más que la palabra de Dios. El otro gran pecado era que ellos le decían, tienen que hacer eso, tienen que hacer eso, tienen que hacer aquello. Dios dice que tienen que guardar esto, Dios dice que tienen que... Dice, pero ellos no lo hacen. O sea, quieren que los demás lo hagan, quieren cargar a la gente con un montón de reglas que deben de cumplir. Dice, pero ellos, bien, gracias, ¿verdad? Ellos, eso no aplica para ellos. Y por eso dice usted, eran personas hipócritas. Entonces, ese liderazgo era un liderazgo sin fe. Era un liderazgo de nombre, era un liderazgo de conocimiento, pero que no tenía fe. Tristemente, nosotros podemos caer en los mismos errores que esos líderes cometieron. Por ejemplo, nosotros podemos estar en un liderazgo espiritual solo por ocupar un cargo importante, porque queremos que nos llamen líder. O pastor, o profeta, o maestro. O sea, solo por ser importante, queremos estar en el liderazgo, queremos ocupar ese ministerio para ser importante, para que seamos admirados o para que nos obedezcan. Es lamentable, pero hay líderes, hay personas que así son, están en el liderazgo por los privilegios que ofrece ese liderazgo. Pero su vida, pero su conducta no está en línea con la palabra de Dios. Recuerden que la fe verdadera se manifiesta en que somos obedientes a la palabra de Dios. Y cuando Jesús dice que era una generación incrédula, se refería a esos líderes, a los líderes religiosos, es decir, ustedes no tienen una fe verdadera. Sí, de labio me honran. Sí, saben muchas cosas, dice, pero la fe no se demuestra en una obediencia. La fe de ustedes no se demuestra en ese temor para hacer, para obedecer, para caminar en la voluntad del Padre. Y hay que tener mucho cuidado como líderes de no caer en ese mismo error. Hay que tener mucho cuidado de no solo querer llevar un nombramiento, pero que nuestra vida no esté de acuerdo a los principios de Dios. Lo segundo que debemos tener cuidado es cuidémonos de ser cristianos que no reflejen la presencia y el poder de Dios al mundo que está sufriendo. Tengamos cuidado de no ser esos cristianos que no reflejemos la presencia y el poder de Dios a un mundo que sufre. Y entonces cuando Jesús dice, ¿qué pasa acá? Sale un hombre, un padre desesperado y le dice, traje a ti y a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. El papá le cuenta a Jesús el terrible sufrimiento, la terrible condición de vida de su hijo. Ese muchacho, era un muchachito, había sufrido muchísimo desde niño. Más adelante Jesús le dice, ¿desde cuándo está así? Dice, desde niño, desde muy pequeño. Ese espíritu malo le provocaba ataques como tipo ataques epilépticos, convulsiones terribles que en cualquier lugar le daban y él caía, se desplomaba, se lastimaba. A veces había caído sobre el fuego y había sufrido quemaduras, a veces había caído en el agua y estuvo a punto de ahogarse. Y bueno, era tan grave, era tan agobiante el tormento que ese demonio tenía sobre ese muchachito, que dice que literalmente se estaba secando. O sea, yo me imagino que era bien delgado, así delgadito, casi no comía, era una persona temerosa, era una persona que no hacía lo mismo que los otros jóvenes, que saliera a jugar, que tuviera una vida social, que tuviera amigos. Él quizá ni quería salir de su casa con el temor que en cualquier lugar
se caía, se golpeaba, se lastimaba, o a lo mejor se burlaban de él. Entonces, la vida de este jovencito era lamentable, era muy, muy dolorosa, muy, muy triste. No solamente él estaba sufriendo, su padre, se ve que el papá lo quería mucho, su padre sufría, su mamá, sus hermanos, o sea, sus abuelos, sus tíos. Creo que mucha gente había llorado, había padecido mucho de ver todo el dolor, todo el sufrimiento de este jovencito. Vivimos en un mundo que está bajo el poder del maligno, del diablo. Primera de Juan 5:19, en la Nueva Traducción Viviente dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Hay fuerzas espirituales de maldad, demonios que atacan, que atormentan, que lastiman, que causan dolor, que causan enfermedad, que causan miseria, que destruyen familias, que atormentan a la raza humana. Y dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Él se ensaña, el diablo disfruta con hacer sufrir a la humanidad. Pero el evangelio quiere decir buenas noticias. El evangelio que predicamos es que Jesús vino a derrotar al diablo. Antes de la llegada de Jesús, el diablo, como dice, se paseaba por sus anchas, hacía y deshacía como él quería. Pero él vino a derrotar al diablo. Jesús vino a quitarle su poder sobre la humanidad. San Juan capítulo 12, 31 al 33 dice así. Jesús dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cuando habla del príncipe de este mundo, la autoridad del mundo es el diablo. Lo acabamos de leer en Juan, que era el que tenía el control de todo. Pero dice, ahora el príncipe de este mundo, el que mandaba, el que gobernaba, el que tenía el dominio, dice, será derrotado, será vencido. Dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía eso, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús vino a vencer al enemigo y lo venció muriendo en la cruz. Cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, ese día Él venció definitivamente. Él venció completamente el poder del diablo. Ese día se acabó el dominio del diablo sobre la humanidad. Mire lo que dice también Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces, la buena noticia, el evangelio que nosotros predicamos es, sí, es cierto, el diablo controla y gobierna, pero él ya fue derrotado, él ya fue vencido. Jesucristo, cuando murió en la cruz, lo derrotó, le despojó de su poder y su autoridad. Él ha sido vencido. Venimos a anunciar la derrota del enemigo. Sin embargo, el Padre le dice a Jesús: le dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Y no pudieron ayudarlo. No pudieron echar fuera ese espíritu malo. Una de las señales visibles de que el reino de Dios ha llegado a la tierra, la manera como nos damos cuenta que el reino de Dios ha llegado a derrotar al enemigo, es cuando los endemoniados son liberados. Cuando esos demonios que atormentan a la gente son echados fuera. Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús hablando dice: mas si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Un reino más poderoso ha llegado, dice Jesús. Un reino con más fuerza y autoridad ha invadido el mundo. Dice, es el reino de Dios. Y la señal que el reino de Dios ya llegó
es que los que están endemoniados son liberados. Es que los demonios son expulsados, son echados fuera de la gente para que no los sigan atormentando. Jesús nos ha dado el poder y autoridad para echar fuera demonios. Jesús no solo echó demonios, sino Él dijo a sus discípulos, ustedes también, yo les doy mi autoridad, yo les doy el poder para echar fuera demonios. Mateo capítulo 10, 7 y 8 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Qué tremendo es el mensaje, ¿verdad? No es solo ir a predicar palabras, dice, lleven mi poder, lleven mi autoridad, de donde quiera que vayan a predicar, demuestren que mi reino ya llegó y desbaraten, deshagan las obras que el enemigo está causando, dolor, tristeza, enfermedad, pobreza, ruina a las personas, a la gente. En San Marcos capítulo 16, 17 y 18 dice así, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ese reino de Dios que llegó, que cuando Jesús murió en la cruz y venció al diablo y a todo su ejército, y ahora Él nos ha dado la autoridad, el poder para ir a predicar y para demostrar que el reino de Dios ya está aquí, que el enemigo ha sido vencido, que el enemigo ha sido derrotado. Entonces fallamos cuando por falta de fe los enfermos no sanan, los endemoniados no son liberados, los que están atados por vicios o traumas no reciben la liberación. Cuando aquellos que no tienen esperanza no reciben la ayuda. O sea, que falla, así como los discípulos, cuando le dice el papá a Jesús, mira, yo le traje a mi hijo que está siendo atormentado por el demonio, pero tus discípulos no lo pudieron ayudar, tus discípulos no pudieron echarlo fuera, quedó igual, quedó en la misma condición con que lo traje. Entonces nosotros fallamos cuando no somos capaces de ayudar, de demostrar el reino de Dios en aquellas personas que están sufriendo. La iglesia evangélica falla cuando no muestra al mundo que creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios sobrenatural. La iglesia evangélica falla cuando no hace sus milagros, esas sanidades, sus prodigios, para que el mundo sepa que predicamos al Dios vivo, al Dios verdadero, al único que puede transformar nuestra vida. Fallamos cuando no hacemos eso. Debemos arrepentirnos por nuestra falta de fe. Tenemos que arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, porque muchas veces hemos topado, conocemos, tratamos con gente que está sufriendo y no hemos tenido la fe para demostrar el poder del reino de Dios a esas personas. Y tenemos que arrepentirnos de nuestra falta de fe. Los discípulos quedaron como avergonzados ese día. Ellos, me imagino que no lo dice, pero de que estaban discutiendo con los escribas, porque los escribas se estaban burlando de ellos, ¿verdad? Como decir, ahí está, no que usted echa fuera de más, ahí está, no que el nombre de Jesús, o sea, que los estaban ahí criticando como ellos no lo pudieron hacer. Y más adelante, en la historia que leímos, ya cuando llegan a la casa, ellos siguen con eso, ¿verdad? Y le dicen a Jesús, ¿por qué no pudimos echar fuera ese demonio? ¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué sucedió? Que no lo pudimos hacer, fallamos. Y creo que nosotros debemos de, si vamos a no ser, porque el tema es, no seamos parte de una generación incrédula, que si tú no quieres ser parte de una generación incrédula, no puedes conformarte. Tú no puedes decir, bueno, pues oro y no pasa nada, pero no importa. Sí, hay gente que sufre, pero bueno, que vea cómo se la arregla, porque pues yo no lo puedo ayudar. O sea, si esa es tu actitud, quiere decir que tú eres parte de una generación incrédula. Aunque te llames cristiano, eres una generación incrédula. Pero que Dios hoy nos dé contrición para pedir perdón, para arrepentirnos y para que eso no pase, sino que cada uno de nosotros podamos demostrar a este mundo la realidad del reino de Dios, su poder, su amor, su misericordia, y que a través de los milagros y sanidades ellos puedan venir, ellos puedan conocer a ese Dios vivo y real que nosotros también predicamos. Lo tercero que quiero compartir es que tengamos cuidado. No dudes que Dios puede solucionar tu necesidad. El versículo 22, el papá le dice a Jesús, viendo que los discípulos no lo pudieron ayudar, entonces se dirige a Jesús y le dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de Dios, de nosotros, y ayúdanos. Fíjese, el papá le dice a Jesús, ya no lo dice así como con fe, ¿verdad? Sé que tú me puedes ayudar, sé que tú lo puedes sanar. Yo confío que porque hay otras historias donde gente tuvo fe en Jesús, pero él no tenía fe. Él dice, si puedes ayudarnos, si tú puedes hacer algo, pues ayúdanos. El padre de este joven había buscado en muchas partes ayuda para su hijo. Estoy seguro que no fue la primera vez que buscó ayuda. La gente en su desesperación busca ayuda muchas veces con los ídolos, busca ayuda con los hechiceros, curanderos, brujos. Busca ayuda en todas partes, tratando de encontrar una solución, tratando de encontrar que ese problema, que esa necesidad pueda ser cubierta. Y cuando no se ve resultado, recuerden cuando estudiamos la mujer que tenía 12 años sufriendo el flujo de sangre, ¿recuerdan? Entonces, muchas veces la gente cuando eso pasa, pues ya se resignan. Llega un momento que se resignan. Llega un momento que ya dice, bueno, pues ya ni modo. Así se va a quedar. Pues ya que es mi destino. Entonces pierden la fe, ya no creen que va a ocurrir un milagro, ya no creen que Dios le puede sanar, como el siervo de Jairo, ¿recuerdan? Que también lo estudiamos. Cuando viene y le dice, ya tu hija se murió, ya para qué va Jesús, ya nadie la puede ayudar, ya se acabó. Y hay mucha gente que así está, ya aceptó la enfermedad, ya aceptó la pobreza, ya aceptó la desintegración de su familia, ya aceptó que es un esclavo del vicio y dice, ya ni modo, así me voy a quedar, así me voy a morir, nadie me puede ayudar. Hay gente que ya está derrotada, que ya cree que así, y lo triste es que a veces son cristianos. Como dice, aunque usted no lo crea, hay cristianos que ya no creen, no lo dicen abiertamente, ¿verdad? Ya no es que lo digan con su boca, pero es un ejemplo. Si usted dice, si alguien está enfermo, que venga, Dios lo va a sanar, y ese cristiano está enfermo, pero dice, ya pasé otras veces y no pasa nada, ya oraron por mí muchos y sigo enfermo, entonces ¿para qué paso? Ya mejor ya me resigné, me voy a quedar así. Hay personas que ya se rindieron. Hay personas que ya no creen, que ya no tienen la esperanza que Jesús lo puede sanar. Hay una historia de un hombre paralítico que estaba en el estanque de Betesda y él esperaba que se moviera el agua para tratar de meterse al agua. Cuando Jesús fue y le preguntó si quería ser sanado, la respuesta del hombre revela que él tenía fe,
¿Por qué? Porque él dice, Señor, yo no tengo a alguien que me ayude, yo no hay alguien que me cargue para llevarme y meterme al agua. Dice, no hay nadie que me ayude. Y en lo que yo me voy arrastrando y quiero llegar al agua, pues ya otro ya llegó, otro ya recibió su milagro. Ese hombre tuvo muchas razones para rendirse. Como decir, bueno, estoy perdiendo mi tiempo. Porque ¿de qué sirve que se mueva el agua si yo no puedo llegar? Si antes de que yo llegue, otro ya llegó y ya recibió su milagro. Y ya muchas veces me siento decepcionado, que no recibo mi milagro. Él pudo rendirse, él pudo resignarse, pero él no lo hizo. Cuando Jesús le dice que si quería ser sano, dice, Señor, pues sí quiero. A pesar que no hay nadie que me ayude, a pesar que muchas veces lo intento y otro llega primero, pero yo me quedo aquí. Dice, no lo dice, pero yo lo deduzco. Él dice, tengo la esperanza de que algún día ocurra algo y yo llegue antes que nadie y reciba mi milagro. Pero hay personas, cristianos, que se llaman cristianos, que ya se rindieron, que vienen a la iglesia y aunque escuchen una palabra, aunque escuchen un mensaje, aunque escuchen un decreto de parte de Dios para su vida, ellos ya, no, es que yo así estoy, ya no creo, ya estoy decepcionado, así voy a quedar, así voy a morir, ya no hay remedio. O sea, hay gente y ese padre estaba en ese punto como de titubeo. No es que había perdido totalmente su fe, si no estuviera ahí, pero en la palabra que dice Jesús, si nos puedes ayudar, si puedes hacer algo, pues hazlo. En la Nueva Versión Internacional, en el versículo 23, Jesús dice eso. Me gusta la Nueva Versión Internacional en el versículo 23, cuando le dice, si puedes ayudarnos, pues ayúdanos. Y entonces Jesús le pregunta, ¿cómo que si puedo? Le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que si puedo? Como decimos acá, la duda ofende. La duda ofende. ¿Cómo que si puedo? Y le responde Jesús, para el que cree, todo le es posible. Ese hombre titubeaba en su fe. Este hombre, su fe era muy débil. Y Jesús le dice, ¿cómo vas a decir que sí puedo? No, espérate. El que cree, todo le es posible. Recupera la fe. Vuelve a creer, vuelve a confiar. Sí, Dios sí lo puedo hacer. Yo te puedo ayudar. Claro que puedo sanar a tu hijo. Claro que puedo echar fuera ese demonio. A veces hemos perdido la fe. A veces nos hemos tambaleado. Y vuelvo a repetir, hay muchos hijos de Dios que su fe se ha debilitado. Y que si tú le dices, oye, ¿por qué no oras? No, pero es que ya oré mucho tiempo y no pasó nada, ya lo dejé así. Oye, ¿por qué no haces eso? No, pero es que pues ya creo que es la voluntad de Dios que yo esté así. O sea, esas personas han perdido la fe. Ya se acostumbraron a vivir con los problemas. Ya no están esperando que Dios haga un milagro en su vida. Ya no lo están esperando, ya no tienen esa expectativa, ya no tienen esa fe para creer que Dios puede hacer la obra, que en cualquier momento Dios va a extender su mano y va a traer la solución y va a traer el alivio y va a traer la sanidad que ellos necesitan. Cuando Jesús confronta, porque confronta a este hombre, ¿cómo que si te puedo ayudar? No, mira, si quieres ayuda, tienes que creer, porque al que cree todo le es posible. Entonces en el 24 dice, sí creo. Él dice, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame con mi poca fe. Él fue sincero. Él sabía que tenía poca fe. Pero él dijo, sí creo.
Ayúdame a creer más, ayúdame a que esa fe vuelva a crecer, ayúdame a que esa fe vuelva a ser una fe viva, una fe poderosa, una fe fuerte. Haz que mi fe aumente, haz que mi fe crezca. Necesitamos entender que la fe es un regalo. La fe, yo no puedo fabricar la fe. No piensen que la fe viene porque yo diga, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No. Eso no es así. Ese hombre le dice a Jesús, ayúdame a creer más. Ayúdame, que mi fe sea más fuerte. Porque la fe es un regalo que Dios le da al ser humano. La fe no es del hombre, viene de Dios. Y si tú se lo pides, Él te dará fe. Dice Efesios 2:8, la Nueva Versión Internacional. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Qué maravillosa palabra. Entonces, si tú en este momento sientes que tu fe se ha debilitado, si tú sientes que ya no confías que Dios va a obrar en tu vida, entonces lo que tú tienes que hacer es reconocerlo. Reconocer y decir, Señor, auméntame mi fe. Señor, yo quiero creer con mayor intensidad. Señor, tú que das la fe como un regalo, imparte la fe en mi vida para que yo pueda creer, para que yo pueda esperar el milagro que vas a hacer en mi vida. Es tan importante eso. Mi esposa había tenido, por las secuelas del COVID, mucho dolor en el brazo, pero un dolor, era un sufrimiento muy grande, la verdad. Era, a veces en la noche lloraba de dolor, tantito si se recostaba sobre ese brazo, o a veces solo por agarrar un vaso con agua y querer llevárselo a la boca, venía el dolor. O sea, la limitaba mucho. Y un día estábamos en un seminario y ella dijo, mañana voy a sanar. Ella tuvo la fe, la convicción y me dijo, mañana voy a sanar. Y al otro día llegamos y ella iba con su expectativa, con su fe. Ella ya lo había declarado, ella dijo, mañana voy a sanar. Y entonces, ese día, se dio una palabra en la profeta, dijo, aquí hay una mujer que tiene dolor en su brazo. Dios la está sanando ahora. Y en ese momento ocurrió el milagro. Mire, completo, ya tiene varias semanas de esto que les platico. Y ella, su brazo quedó sano totalmente. Por eso a veces que nuestra fe se debilita. No te resignes, no digas, pues ya ni modo, pues ya para qué le busco, y luego me emociono y no pasa nada y me pongo triste. No. Por eso dice, no seamos parte de una generación incrédula. Ese papá estuvo a punto de perder la bendición para su hijo. Pero él reconoció, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame, tengo una fe pequeña, dame más fe, por favor, haz que mi fe crezca, haz que mi fe sea más fuerte en ti y que tú hagas la obra. Y así pasó tal y como él lo pidió, porque recuerde que la fe es un regalo que Dios nos da si se lo pedimos. Hoy es tiempo de recuperar nuestra fe, de volver a creer. Con pasión, con intensidad, sin dudar. Hoy es tiempo de que no te conformes. No seas parte de una generación incrédula. Aun si otra persona llamándose cristiano te dice, no, es que mira, no vas a sanar, no, es que eso no tiene cura, es que tú no puedes quedarte en esa posición, sino si Jesús dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que soportarles? Pero hay una generación de fe que se quiere levantar, una generación que el Espíritu Santo está llamando,
que vuelvan a creer, que vuelvan a confiar, que vuelvan a tener esa fe como de un niño. Y recuerda que la fe es un regalo de Dios. Y si tú se lo pides y se lo pedimos hoy, Él hará que nuestra fe crezca y veremos los milagros que Él quiere hacer a través de nosotros y en nuestra propia vida. Vamos a orar. Padre, no queremos ser parte de una generación incrédula. Señor, perdónanos, de todo corazón perdónanos. Porque a veces nuestra fe se ha debilitado. A veces, Señor, nos hemos conformado. Nos hemos acostumbrado a vivir con la enfermedad, con los problemas, con las carencias. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque es una señal de incredulidad. Perdónanos, Señor, porque como el padre de este joven llegamos a decir, si puedes ayudarme, si es tu voluntad, si acaso lo quieres hacer. Tú veniste a derrotar, a deshacer las obras del diablo. Tú venciste al diablo en la cruz. Tú nos has dado la autoridad y el poder para reflejar tu reino en esta tierra. Aumenta nuestra fe, Señor. Activa la fe en nuestros corazones. Es el tiempo de creer, es el tiempo de confiar, es el tiempo de ver los milagros, las señales, los prodigios que tú quieres hacer para que todo el mundo sepa que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres un Dios vivo, que tú eres un Dios real, un Dios todopoderoso. Padre, hoy renunciamos a la duda. Hoy arrancamos de nuestro corazón la incredulidad. Hoy nos arrepentimos y hoy te pedimos, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe para ver las grandes obras que tú quieres hacer en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué poderosa palabra nos ha hablado Dios y que tú y yo podamos ser parte de una generación de fe. No seas parte de una generación incrédula. Sé una persona de fe. Empezamos nuestro desafío de ganar almas y necesitamos fe para ganar almas, ¿verdad? Necesitamos fe para demostrar el poder de Dios a un mundo perdido. Todos los martes a las 7 de la noche nos vemos en la iglesia para orar, para aprender y para prepararnos para ganar almas. Esa es la comisión que hemos recibido de parte de Dios. Y recuerde que la fe es actuar, no nada más es sí creo, sino manos a la obra. Nos vemos cada martes a las 7 de la noche. Recuerde que ya empezaron las clases de Universidad de la Vida, los domingos 9:30 de la mañana. Todavía oportunidad, si alguien de su célula va a participar en la Universidad de la Vida, dígale que el domingo 9:30 necesita estar para la clase de Universidad de la Vida. También le recuerdo que ya vamos a empezar las clases de capacitación destino, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, los domingos a las 9 de la mañana. Domingo 9 de la mañana, capacitación destino. Y ese domingo celebramos el Día del Padre. Has preparado una palabra, un mensaje especial para el Día del Padre, un momento de oración, de bendición para todos los papás. Así que va a ser algo maravilloso. No solo venga usted, invite a alguien, lance la invitación, que otras personas puedan venir y escuchar la palabra y ser ministrados, ser bendecidos por lo que Dios quiere hablar en ese Día del Padre. Les amamos, cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos vemos el domingo.